Entonces, vamos a partir entonces de nuevo. Cuando hemos visto las epidemias, las graficamos por una curva epidémica, ¿no es cierto? Esa curva epidémica puede ser de dos tipos. Una curva epidémica de fuente común o de fuente propagada. De fuente común tiene un ascenso rápido, uniforme y después una caída lenta, suave. Si es una epidemia de fuente propagada, es decir, de persona a persona, entonces la curva epidémica va a ser en escalones, ¿no? Va a ir aumentando poco a poco en escalones y después tiene una caída suave. Eso es una curva de fuente propagada, cuando la transmisión es directa, es decir, de persona a persona. Pero si es una infección de fuente común, que todos se infectaron en un momento dado, o todos estuvieron expuestos en un momento dado, esa es una curva de fuente común, que es una subida rápida y un descenso suave. Listo. Eso es curva epidémica. Luego existe otra curva que se llama curva endémica, ¿ya? Y la curva endémica es, entonces, por eso les decía acá, canal endémico. ¿Qué es una curva endémica? Es cuando hay un aumento de casos, mejor dicho, hay una presencia de casos más o menos permanente a través del tiempo. O sea, no hay picos, todo es una meseta. Eso se llama una curva endémica, curva endémica. Por ejemplo, la tuberculosis en el Perú tiene una curva endémica, no es epidémica, es endémica. ¿Por qué? Porque todos los días o todas las semanas, todos los meses aparece el mismo número de casos. Y ahí van manteniéndose igual. Unos se curan, otros se enferman y se mantiene más o menos igual. Y por eso que se dice que la tuberculosis es endémica en el Perú. ¿Por qué? Porque se comporta como una curva endémica. Entonces tenemos curva epidémica de fuente común, fuente propagada. Pero además tenemos una curva endémica, ¿no es cierto? Y listo. Eso es una curva endémica. Ahora, esa curva endémica la podemos graficar como una meseta nada más. Pero para yo tener una idea de cómo hacer una vigilancia de una enfermedad en una región, en una zona, entonces ahí sí es necesario hacer una curva que me revele cómo se está comportando esta enfermedad en cuestión de frecuencia en una determinada región. Entonces para ello utilizo el canal endémico. ¿Y qué es el canal endémico? El canal endémico es una curva que me permite tener zonas establecidas por curvas. Y estas curvas son a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo, que me van a dar número de casos, como en este caso, o a veces tasas. Si yo trabajo con tasas, la curva endémica, este valor central será la tasa media o el promedio. Acá tendré el superior sería el promedio más menos 2 desviaciones, para abajo sería el promedio más menos 2 desviaciones y para arriba más 2 desviaciones estándar. Ahí formaría mi canal endémico. Pero como en este caso estoy trabajando con solamente número de casos, ya no puedo establecer promedio, sino establezco la mediana, que es el cuartil 2, y el cuartil 1 y el cuartil 3 como límites para producir el canal. Entonces, el cuartil 1 sería el que está más abajo, el cuartil 2, que es la mediana, está al medio, y el cuartil 3, que está por arriba. Estos me van a dar zonas, y entonces me dan una zona de éxito cuando me encuentro por debajo del cuartil 1. Quiere decir que el número de casos, por ejemplo aquí, si yo tengo en enero 4, en febrero 4, en marzo de repente suba a 6, todavía estoy en zona de seguridad. Y puede ser que esté acá en julio o en junio con 6, 7, 8 casos y todavía estoy en zona de seguridad, porque no es una recta, es una curva, ¿no es cierto? Y entonces esa es la zona X. Pero ya
Cuando sobrepaso los valores para cada mes, esto se hace para cada mes o para cada semana. Entonces, si ya para el mes de junio, que estamos ahora, mejor, para el mes de mayo, que hemos pasado, ya sobrepasa los valores del cuartil 1, entonces ya estoy en una zona de seguridad. Pero si es más todavía, ya estaría en una zona de alarma. Y si es más, ya entro en una zona de epidemia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es una curva, un canal endémico que refleja, podría ser de una enfermedad transmisible en invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque en invierno se elevan estos casos. Si fuera otra enfermedad, de repente se eleva en otra, pero esto es solamente un ejemplo. Bien, entonces esta es la zona de epidemia. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para vigilar la enfermedad mes a mes, a semana o día a día, como en el caso del COVID. Ahora en día a día tienen acá. Entonces, cada puntito va a ser un día al día siguiente y van a ver cómo va a ir aumentando los casos o disminuyendo. Entonces, eso es hacer un canal endémico. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se construye un canal endémico. Acá tenemos de una enfermedad X, no interesa la enfermedad, y digamos que tengo años. Ya está, no importa los años, puede ser del 2006 al 2013, etcétera, no interesa. Pero lo que tenemos es acá meses, o sea, años, los años, y esto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, para aquí en este ejemplo, esta es una tablita que la hice hace mucho tiempo, tiene, por ejemplo, en enero hay 15 casos en el año 99. En el año 2000 bajó a 5. En el 2001 tenía 11 para enero. En el 2002, 7, 5, 12, 14 y 11 casos. En febrero también tiene el número de casos, como ven, para cada mes y para cada año tiene su número de casos. Muy bien, esta es mi base de datos. Entonces, tengo todos los meses, son 12 meses, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 años. Pero este año, el último, yo lo voy a utilizar para saber si hay una epidemia o no hay una epidemia. O sea que el canal endémico se hace con los años anteriores al año que yo quiero ver si es epidémico o no es epidémico. ¿Ya? O sea que si sale de ese canal endémico o está dentro del canal endémico. Entonces este 2016 solo es para ver, al final vamos a ver si se comporta como una epidemia o no. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con 7 años. Entonces acá están los 7 años utilizados para la elaboración del canal endémico. 3, 6, 7. Muy bien. Y con todos los meses. Son los mismos datos que están arriba. ¿No? Desde el 15 hasta el 14. ¿No? 15 hasta el 14. El último no, porque ese es el que vamos a ver si es que corresponde a una epidemia o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con estos datos? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Miren, en forma creciente. Ya no me interesa mucho el año, sino voy a ordenar el número de casos para enero, para febrero, para marzo. ¿Y por qué tengo que ordenar? Acá los 5, 5, 6, 7, en forma creciente. Todos están en forma creciente. Son los mismos datos, pero en forma creciente. Por ejemplo, acá el menor es 5. Acá también es 5, pero acá es 5. Y acá hay 2, por ejemplo, en abril hay 2. Vamos a ver si está. Ahí está, abril 2. Empieza con 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué tengo que hacer este ordenamiento? Este ordenamiento se hace porque es la única manera de establecer los cuartiles y las medianas. Ya habíamos dicho en la clase anterior, ¿no?, cómo se calcula la mediana o el cuartil. Tengo que ordenar mi serie de datos en forma ascendente. ¿Y qué voy a hacer? Que el valor central va a ser la media, ¿no es cierto? La mediana. Si fuera que voy a hacer con tasas o con promedios, entonces no me hago problema de ordenar, simplemente sumo todos estos, le
pido a la calculadora que me dé el promedio y las desviaciones estándar. Y calculo el valor central, que sería el promedio, y más menos 2 desviaciones, la línea de arriba y la línea de abajo. Y se acabó el asunto. Pero acá vamos a hacer con número de casos. Entonces hemos ordenado y vemos que el valor central, o sea, tenemos 7 datos, ¿no es cierto? El valor central, que es el número 4, va a ser nuestra mediana, o el cuartil 2. Entonces mi cuartil 2 va a ser 11, 7, 10, 8 para cada mes. Entonces enero, febrero, marzo, abril. Y con esto voy a hacer una línea, una curva que corresponde al cuartil 1. Luego me quedan 3 datos para acá y 3 datos para acá. Entonces este valor va a ser el cuartil 1. 5, 5, 7, 5, estos, todo es el cuartil 1. Y el cuartil 3, de estos 3 que me quedan, este sería el cuartil 3, ¿no? Aquí todo es el cuartil 3. Entonces, a ver, vamos a ver si nos ayudamos con esto. Bien, entonces hemos dicho que este 11, toda esta fila, es el cuartil 2, o también que es igual a la mediana. Y estos, todos estos, toda esta fila va a corresponder al cuartil 3, y toda esta fila va a corresponder al cuartil 1, ¿no es cierto? Toda la fila, si no, lo ponemos acá también, acá, esto es el cuartil 1, este es el cuartil, acá, este es el cuartil 2, que es igual a la mediana, y este es el cuartil 3. Cuartil 3. Listo. Entonces ya tengo mis cuartiles. Entonces utilizo esos 3 valores. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era? El 5, 5, 7, el 11, 7, 10. 5, 5, 7, el 11, 7, 10. Y como el cuartil 3, el 14, el 9, el 13, 3, etc. 14, 9, 13, 13, etc. Listo. Entonces ya tengo mis 3 valores que voy a utilizar para la curva. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar acá? Acá va a tener el cuartil 1, acá el cuartil 2 y acá el cuartil 3. Y eso es toda la figura que voy a hacer. Le pido que me haga un gráfico de esto y eso es el gráfico. Si ustedes ven, el primer valor es, en enero es 5, 11, 14. ¿No es cierto? Para 5, 11 y 14. Y así va a ser toda la curva. Esto me lo hace Excel en un ratito, como ustedes saben. Entonces ya tengo mi curva, mi canal endémico. Esto se llama mi canal endémico, entonces, ¿no? Entonces acá tengo el canal endémico. Listo, endémico. Ese es el canal endémico. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir colocando cada mes los casos que tengo. Por ejemplo, acá tengo un caso. Estoy en la zona de seguridad, no hay problema. Y acá tengo otro, también estoy en la zona de seguridad. Pero de repente, para abril estoy por acá. Entonces ya estoy en la zona de seguridad, todavía no tengo mayor problema. De repente sube para acá, no hay problema. Sube acá, no hay problema. Pero de repente me paso aquí, entonces ya estoy en la zona de alarma. Entonces acá, cualquier rato paso a la zona de epidemia, y eso es peligroso. Entonces, así voy a controlar, esto se usa en vigilancia epidemiológica, voy controlando mis casos que aparecen para decir, en un momentito, ya estamos entrando en una zona de epidemia. Y eso es bueno para que no nos sorprenda, ¿no? Lo que pasó en la época del cólera, sucedió que no había esto, y en los centros de salud de Chimbote, sobre todo donde empezó el problema del cólera, veían, pues sí hay más casos, decían qué raro, pero es verano, entonces sí debe haber más casos, no, pero el verano también tiene su curva, o sea que cada mes, cada año se va construyendo y va a dar este problema y nos va a dar la imagen.
O sea, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Acá es bajo, pero aquí es más alto. Quiere decir que si estoy en estos meses de junio, julio, voy a esperar más alto, mayor número de casos y no es problema. Pero si ya sobrepasa eso, ya es endémico. Yo no voy a decir, no, sí, en esta época siempre hay más, pero ¿cuánto más? ¿Estoy acá o estoy acá arriba? Y eso pasó con el cólera, y entonces fueron los periódicos los que anunciaron que había una epidemia de diarrea en el norte. Eso salió en los periódicos. La gente está corriendo, haciendo cola para hacerse atender con diarrea en Chimbote, en la zona del norte chico que le llaman Lima. Y no se daban cuenta que estaba en una epidemia de una enfermedad que no había antes y que apareció y que comenzó a dar mucho que hablar y causó muchas muertes. Bueno, entonces eso es el canal endémico. Y entonces acá voy a agregar este último dato, que es el año que quiero saber si es endémico o no, a 11, 8, 8, 16, 18. Y entonces lo coloco acá, 11, 8, etcétera, y voy poniendo los datos. Miren, cuando ya estaba acá, estaba en una zona de seguridad todavía, pero acá ya estaba en una zona de alarma y acá yo debería tomar ya medidas urgentes. Pero no se tomaron y entonces empieza a subir, saliendo y quedándose como una epidemia. Esto ya es una curva epidémica. ¿Se dan cuenta? Y este es el año 2006 que estábamos viendo para medir. Bien, entonces, esto es el canal endémico. Siempre hay que utilizarlo y ustedes tienen que aprenderlo a hacer en un centro de salud. Ustedes son jefes del servicio de salud y tienen que aprender a hacerlo. Entonces, haciendo ya un resumen, ¿qué es lo que utilizamos para hacer un canal endémico? Un canal endémico se hace con no menos de 5 años de datos. O sea que, si recuerdan, este es un año, 2 años, 3, 4, 5 y 6, 6 y 7. Acá tenemos 7, perfecto. Pero puedo hacerlo con 5. Si lo hago con 5, tendría así: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el Q2? O sea, el cuartil 2 o la mediana. Este sería el cuartil 2, este sería el cuartil 1 y este sería el cuartil 3. ¿Listo? Entonces se puede hacer con 5, se puede hacer con 7, no hay problema. Pero no menos, porque si no ya no puedo calcular los cuartiles. Entonces, se hace con por lo menos 5 años, con datos de por lo menos 5 años, pero que tienen que estar los datos de todos los meses para poder hacer la curva. Entonces utilizo todos los meses de 5 años, como ha sido la casuística. Y esta base de datos me permite elaborar el canal endémico. ¿Está claro? Entonces, no menos de 5 años, o sea, de 5 años o más de información y durante todos los meses, de los 12 meses del año. Y con esos datos voy a hacer mi canal endémico. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Y este es el canal que deben de tener, que ustedes deben aprender para hacer, tenerlo en un centro de salud. Y entonces, en un centro de salud, ¿qué enfermedades van a tener principalmente? Entonces, generalmente son las enfermedades que son más frecuentes, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer esta curvita, este canal endémico, para, por ejemplo, enfermedad respiratoria, para enfermedad diarreica, para hipertensión, que son enfermedades muy frecuentes, hipertensión, para, por ejemplo, diabetes, o sea, las enfermedades que más nos causan problemas. Entonces voy haciendo mi canal endémico. Y semana a semana, dependiendo, si es que se llama diabetes, pues pondré pues mensual, ¿no? Si es tuberculosis, incluso. La tuberculosis está como una zona endémica, o sea que está
más o menos en la zona de seguridad que se mantiene ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si es para ellos también puedo hacer, para tuberculosis tengo ahí. Y entonces yo me voy a dar cuenta semana a semana. Semana a semana es ese para enfermedades más frecuentes, como diarrea, infección respiratoria. Pero si ya se trata de otra enfermedad muy aguda, como el caso del COVID-19, ahí es día a día, porque el día a día me pueden dar estos datos. Ahora, me puede dar casos, o esto lo puedo hacer también con muertes, el número de muertes o con tasas de mortalidad. Entonces puedo trabajar con tasas de mortalidad o con un número de muertos, o sea, simplemente con el número de fallecidos, puedo armar mi canal endémico. Y entonces, por ejemplo, en Arequipa lo que ha sucedido, que por ejemplo estaban más o menos el promedio, o sea, el Q2, o sea, la mediana, era 10 fallecidos diarios. Muy bien. Entonces estoy 10, bajo a 6, muy bien, estoy en la zona de seguridad, bajo a 4 un día, muy bien, al día siguiente sube a 6, después al día siguiente sube a 12, entonces ya 12 ya sobrepasa la mediana o el cuartil 2, entonces ya estoy en la zona de qué está pasando. Y de repente ya no está en 12, sino que se pasa hasta 42 que ha habido un día, 42 fallecidos. Entonces eso ya es peligroso. Pero antes, cuando ya yo veo que está subiendo esto, ya estoy en la zona de alarma, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver, habilitar camas UCI, habilitar camas de hospitalización, como lo que se ha hecho, abrir un centro diferente que es en el Cerro Juli. ¿Por qué? Porque ya se me viene el montón de gente. Entonces yo tengo que tomar medidas urgentes como sector salud. Para eso sirve este canal endémico. Porque si yo estoy manteniendo niveles bajos, entonces no hay problema, sigo con lo que tengo, ya fortalezco, me dedico a que eso mejore. Pero si veo que se está subiendo el número de fallecidos, entonces inmediatamente tengo que tomar medidas. ¿Qué voy a hacer? Están aumentando los casos, se está muriendo más, entonces tengo que aumentar el número de camas, aumentar el número de UCIs, tengo que preparar la cantidad de oxígeno que necesito, más médicos para esas zonas, etcétera, etcétera. Y todo eso me lo dice el canal endémico. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. Bien. Entonces, ya, ¿alguna pregunta de esto del canal endémico? Doctor, tengo una Sí. pregunta. Respecto, por ejemplo, a las enfermedades emergentes como el COVID, ¿qué cuartiles se tomarían? Porque no tenemos muchos datos de años pasados. No, es que lo vas haciendo. Ah, bueno, para años pasados, no, pero como el cuartil, perdón, como el COVID es una enfermedad muy aguda, entonces rápidamente construyo con datos anteriores. Por ejemplo, yo ya tengo del año pasado. Entonces ya tengo lo del año pasado y eso ya me sirve, lo trabajo, ya trabajaría con meses, no con años, meses, y ya no va a trabajar, o sea, en lugar de años, o sea, aquí, mira, aquí en vez de colocar años, ¿qué voy a colocar? Meses, ¿listo? Y en la parte de arriba, ¿qué voy a colocar? ¿Qué colocaría? ¿Qué dicen? Puede ser semanas o puede ser días, ¿se dan cuenta? O sea, esto es un ejemplo nada más. Pero si yo quiero hacer la cosa ya más aguda, en lugar de 199, pongo eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya puedo trabajar con los 6 últimos meses, 7 últimos meses y hasta acá. Eso me lo ponen, se coloca en este eje vertical. Y en el horizontal ya tendría que colocar las semanas. La semana 1, 2, 3, 4. Y hago la curva igual. O días, ¿no? 1 al 30. Y entonces armo la curva con los datos anteriores que tenga. Claro que al inicio no va a haber. ¿Por qué? Y entiendo tu pregunta. Tú dices, pero yo tengo que tener datos de 5 años, pero si el COVID no existía hace 5 años, claro. Pero ¿cuándo se convierte en una epidemia el COVID? ¿Por qué es una epidemia? ¿Cuántos casos se necesita para que sea una epidemia de COVID? Basta que haya uno, ya estamos en una epidemia.
porque no había ninguno, ¿no es cierto? Entonces, epidemia hablamos cuando excede el número de casos en una determinada fecha y un lugar. Entonces, si tengo 0 y nunca ha habido, y ya tengo 1 o 2 casos, ya es una epidemia. ¿Se dan cuenta? O sea que no tiene que ser muchos casos. Y esos casos los voy a utilizar para ir formando semana a semana mis curvas. Entonces, pondré, en lugar de años, pondré meses, y si no, en lugar de meses pongo semanas, y el otro pongo días. Es igual, o sea, lo único que tengo que tener es un antecedente de tiempo. Ese tiempo puede ser años, puede ser meses, puede ser semanas, puede ser o semanas, y lo demás lo comparo con días, ¿no? Estos días de la semana. Entonces serían 7 para el lado de días de la semana. Pero si trabajo con meses y con días, tendría 30 días. Es variable, ¿ya? No sé si contesto tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la pregunta ha sido clara porque nos ayuda a que no seamos esquemáticos, que tiene que ser necesariamente años, ¿no? Eso cambia. Bien. Finalmente, tengo que hablarles de lo que es la transición epidemiológica. Y la transición epidemiológica quiere decir cómo han cambiado las enfermedades a través del tiempo. Recuerdan cuando habíamos hablado la transición demográfica, ¿no es cierto? Partíamos de comunidades antiguas, sociedades antiguas y sociedades modernas. Y entonces, en las sociedades antiguas había tasas de mortalidad y de natalidad muy elevadas, y en las sociedades modernas estas dos tasas bajaban mucho. ¿Y qué era transición demográfica? El pasaje de esa comunidad o esa sociedad antigua a la moderna en cuanto a mortalidad y natalidad. En este caso, en transición epidemiológica, hablamos ya no de mortalidad, sino de enfermedades. Y las enfermedades van cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, cuando hablábamos de la transición demográfica, de enfermedades, perdón, de tasas de mortalidad y de natalidad muy altas, entonces estamos hablando de gente joven. Y al hablar de gente joven, principalmente las enfermedades eran infecciosas o agudas. Y eso era muy común. En esa época las enfermedades infecciosas, transmisibles por la zoonosis, eran muy frecuentes por la escasez de higiene, por la escasez de servicios sanitarios, de desagüe, de agua potable, etc. Entonces esas eran las enfermedades que prevalecían. La gente se moría de eso. Si ustedes revisan la historia, incluso ven novelas o ven obras, ¿no? Entonces todas estas obras, como dicen, El amor en tiempo de cólera, ¿no? De García Márquez, etc. O la obra de Los Miserables, enfermedades como la peste y otras enfermedades que eran muy frecuentes en esa época, o el cólera. Entonces, esa era la época de esas enfermedades. Después ha mejorado, porque han mejorado los sistemas sanitarios, ha mejorado los drenajes, la eliminación de residuos sólidos, líquidos, etc. Y entonces estas enfermedades poco a poco se van controlando, ¿no? Pero no dejan de permanecer, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad infecciosa, pero se mantiene. De todas maneras, la mayoría de estas enfermedades van desapareciendo o controlándose. Y luego aparecen otras que ya son debidas también al envejecimiento de la población. La transición demográfica ha traído como consecuencia la elevación de la esperanza de vida al nacer. Y entonces la gente vive más. Y al vivir más empiezan a aparecer enfermedades degenerativas o crónicas. Y también por los estilos de vida de la gente que ya más acomodada, ya come mejor o come peor, pero come más en general. Y entonces aparecen enfermedades degenerativas, crónicas o del metabolismo.
Entonces, eso es típico en lo que ha pasado en los países desarrollados, ¿no? Entonces ya las enfermedades infecciosas como que ya no les da importancia. De hecho, que el cólera no le daba importancia. Y si no, revisen los periódicos que hablaba Bush, que hablaba, ¿cómo se llama? El ministro de Johnson, ¿no? El ministro de Inglaterra, cómo hablaba Bolsonaro, etcétera. Entonces, ellos decían, no, esas son enfermedades del pasado, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Y sin embargo, ahí está todo lo que les causó esta enfermedad porque no estaban prevenidos. Ya no tienen ellos esas enfermedades. Mientras que nosotros, los países en desarrollo, seguimos teniendo las enfermedades infecciosas porque no las hemos podido lograr, porque no todas las comunidades han mejorado. Existen brechas sociales marcadas en las cuales todavía tenemos gente que no tiene agua, que no tiene desagüe, etc. Entonces ellos van a seguir con estas enfermedades infecciosas agudas. Pero ya aparece también porque se ha elevado la esperanza de vida y aparecen las enfermedades degenerativas o crónicas. Entonces allí ya hay un doble problema para los países en desarrollo, que no lo tienen los países desarrollados. Los países desarrollados se desentendieron de las enfermedades infecciosas y tienen que enfrentar las enfermedades degenerativas o crónicas, mientras que los países en desarrollo no han dejado de tener las enfermedades infecciosas agudas y ya encima se les vienen las enfermedades degenerativas o crónicas. Entonces, esta transición epidemiológica en los países en desarrollo todavía es incompleta. Hay una mezcla todavía de las dos. Todavía no hemos llegado a lo que ha llegado ya los países desarrollados que solo tienen enfermedades degenerativas o crónicas. Nosotros tenemos las dos. Bien, ahí está la hora exacta y justo eso quería con esto terminar esta fase, que es esta parte de canal endémico y transición epidemiológica. Es muy importante. Bien, no sé si hay preguntas. No hay preguntas. Entonces, aquí nos despedimos. Bien, buenas noches con todos.